El contenido expuesto y su caracterización está reservado a quien lo ejecuta. No deseamos herir susceptibilidades, solo informar lo que pasa en Querétaro, México y el mundo. Cualquier parecido a la realidad sí es mera coincidencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Montoya y esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Peor de las Noticias por amquerétaro.com y citelevisión.com. Comenzamos con Lo Bueno. El Gran Premio de México de Fórmula 1 se celebró en completa tranquilidad y fue el piloto alemán Nico Rosberg quien se coronó ganador. Lo bueno es que el regreso del Gran Premio Fórmula 1 atraerá beneficios económicos por unos $2,000 millones durante los 5 años en que se celebrará en el país. Anualmente dejará una derrama económica de casi $400 millones, de los cuales más de $103 millones corresponden al impacto económico local directo. Otros $29 millones corresponden al impacto económico local indirecto. Asimismo, el impacto económico local inducido es de $27 millones, mientras que el impacto económico local de la Fórmula 1 será de $189 millones. Por otro lado, la exposición mediática representará $209 millones. La Fórmula 1 es el tercer campeonato deportivo itinerante con mayor audiencia del mundo, solamente detrás de la Copa Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos. Para que se den una idea, nada más fue visto por aproximadamente 520 millones de telespectadores alrededor del mundo en un total de 185 países y representa la creación de 18,000 empleos directos e indirectos tan solo en el primer año de la carrera. Lo malo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, autorizó el envío de tropas especiales para trabajar en coordinación con grupos insurgentes moderados sirios que combaten al grupo terrorista Estado Islámico. Josh Earnest, vocero presidencial, insistió que la misión de estas tropas será la de entrenar, brindar asesoría y asistencia a esos insurgentes. Eso significa que su responsabilidad principal no será dirigir una embestida militar. No estarán desplegados en Siria como una misión de combate. No. Aunque en algunos casos las tropas estarán cerca de donde se producen enfrentamientos con el Estado Islámico. Asimismo, el vocero no ofreció detalles con respecto a la duración de este despliegue, citando razones de seguridad, aunque dijo: no se trata de una propuesta de corto tiempo. No. Obama autorizó el despliegue de al menos 50 tropas de operaciones especiales para ser desplegados al norte de Siria, donde el Estado Islámico retiene el control sobre amplias porciones de territorio. Autorizó además el despliegue de aviones de combate A-10 y F-15 en la base Incirlik de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, desde donde apoyarán los esfuerzos de estas tropas. También ordenó igualmente mejorar la asistencia militar que su país brinda actualmente a Jordania. Lo peor. Un avión ruso de pasajeros con más de 224 personas a bordo, incluidos 17 niños, se estrelló sobre una zona montañosa remota en la península del Sinaí. A excepción de 3 pasajeros ucranianos, todos los pasajeros y tripulantes eran ciudadanos rusos. El vuelo había despegado poco antes de las 6 de la mañana de Sharm el-Sheikh con destino a San Petersburgo, en Rusia, y desapareció del radar 23 minutos después del despegue. Primero, se dijo que el avión había perdido el control brevemente y ya estaba a salvo en un espacio aéreo turco. Más tarde, que el avión se había estrellado y que el piloto había hablado por radio antes del impacto para decir que tenía problemas técnicos y que pretendía intentar un aterrizaje en el aeropuerto más cercano. Y posteriormente se informó que el avión se despedazó en el aire antes de impactarse contra el suelo. Los yihadistas del grupo Estado Islámico aseguraron haber derribado el avión, pero el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi pidió guardar los resultados de la investigación sobre las causas del desplome. De acuerdo con los radicales extremistas, estos actuaron en represalia por la intervención militar de Rusia en Siria, pero las autoridades de Moscú mostraron su escepticismo ante las afirmaciones hechas por los islamistas. Luego de conocer la magnitud de la tragedia, el presidente ruso Vladimir Putin declaró un día de luto nacional y ordenó que todas las banderas ondearan a media asta en los edificios públicos. 5 minutos. A la hora de dormir, un hábito frecuente entre la población es programar el reloj despertador hasta media hora antes de levantarse, para dormir un poquito más. Lo cual, en lugar de brindar unos minutos más de descanso, resulta nocivo respecto a una adecuada higiene del dormir. El mal hábito de programar la alarma media hora antes de la hora fijada para despertar provoca la interrupción de la llamada fase REM del sueño, es decir, de movimientos oculares rápidos, ocasionando que despertemos más cansados que si nos levantáramos inmediatamente después de la hora programada. Por eso, lo más recomendable para garantizar un buen rendimiento durante el día es que la persona se despierte y se levante de la cama inmediatamente después de la hora programada.
lo mismo que evitar las siestas durante el día. Si efectuarlas es una costumbre ya arraigada, es preciso que no duren más de media hora. De lo contrario, se evidenciaría un problema del descanso. Otros hábitos que benefician el sueño son acostarse y levantarse a la misma hora, así como evitar ingerir bebidas alcohólicas u otro tipo de estimulantes durante la noche. El ejercicio no debe de practicarse a menos de 2 horas de acostarse, y la cena debe hacerse en un horario no muy cercano a aquel en el que se pretende conciliar el sueño. Lo ideal es que no se vea televisión ni se haga uso de los videojuegos o se tengan relojes luminosos. Debemos rescatar esas 6 u 8 horas de las 24 disponibles en el día para dormir. Recordemos que dormir adecuadamente tiene un efecto anti-envejecimiento. Además de mejorar el sistema inmune, la memoria a corto y largo plazo y el estado de ánimo, por lo que se suele ser menos proclive a la irritabilidad, la depresión y la ansiedad. Tal parece que los avances tecnológicos que ha logrado la humanidad hasta ahora no son nada en comparación con los que los científicos ya planean para el próximo milenio. Investigadores consultados por National Geographic han dado a conocer algunas de las proyecciones sobre la forma en que vivirá la humanidad dentro de 1000 años. Sin duda, a las próximas generaciones se les esperan radicales cambios y avances científicos. Falta por ver si serán en beneficio de la humanidad o todo lo contrario. The ability to drink milk throughout our lifetime, known as lactose tolerance, evolved about 10,000 years ago. Over the last century and a half, the average height of a human being has increased by roughly 10 centimeters, and within the last 6.5 decades, the global lifespan has shot up nearly 20 years, largely thanks to science. Breakthroughs in science have propelled our species forward. In fact, National Geographic and GE's new series, Breakthrough, covers some cutting-edge innovations that are happening today, from biology and technology merging to solutions for our water crisis. But what will humanity look like in 1,000 years? It's already hard enough to remember a world without smartphones, but scientists predict that within the next few decades, computers will reach the computational speed of the human brain. Not only will they be able to speak and interact, but listen and remember. This also leads to a philosophy known as transhumanism. In the future, nanobots, or tiny robots, will be subtly integrated into our bodies, enhancing our own abilities. No longer will we be limited by our own physiology, but truly become a mixture of biology and machine on the inside. Ever heard of utility fog? Imagine a cloud of countless microscopic robots which can be rearranged into virtually any configuration nearly instantaneously. Buildings could be constructed as necessary and disassembled when space was needed for something else. Picture your house disassembling when you leave in the morning so that space can be used for something else. With increased urbanization and globalization, the 7,000 languages that are spoken globally today will likely dip under 100. As we move even further into the future, the world's rising temperature and accompanying deterioration in the protective ozone layer will play a major role. Added UV radiation reaching the planet may create a scenario where darker skin becomes an evolutionary advantage as it protects against UV damage. Increasing temperatures may also affect our size. Taller and thinner bodies would be better at dissipating excess body heat as it creates the best body surface area to volume ratio. Of course, these types of changes take tens or hundreds of thousands of years and will depend on our ability to avoid or protect ourselves from nature. New traits from mutations may also arise, perhaps a new eye color or unique abilities. Even today, one man has been documented with the ability to consume and digest nearly anything, including metal, glass, and even toxic chemicals due to a genetic mutation. Others live with a condition called tetrachromacy, where they can see 100 times more colors than the rest of us. But these traits are only likely to persist if they have some selective advantage, so don't expect a mutant-like School for the Gifted anytime soon. But artificial selection, or human-influenced changes, will likely drive most of our evolution. We'll modify our baby's genes before birth to eliminate diseases they may carry, or include desirable traits for our offspring. But while it may make us smarter, stronger, and better looking, such genetic similarity or lack of human diversity leaves room for a single new disease of the future to wipe out the entire human race. In the words of Stephen Hawking, sooner or later, disasters such as an asteroid collision or nuclear war could wipe us all out. But once we spread out into space and establish independent colonies, our future should be safe. Space colonization, it seems, is an inevitable part of our future. At the end of it all, we
we may even conquer death by scanning our brains, atom by atom, and transferring that information into computers. In this way, we could travel at the speed of light as information patterns, unrestricted by our bodies and requiring no food. Where our current human generational cycle takes around 20 years, a digital individual could replicate themselves in seconds or minutes. It's a brave new world out there, and yet you may be surprised by some of the incredible science that is happening today. That's what the show Breakthrough, which airs on November 1st at 9 p.m., attempts to highlight. The science of today that tomorrow's future will be based upon. It's a really fantastic series of 6 episodes on the National Geographic Channel. Be sure to check it out and let us know what you think. And subscribe for more weekly science videos. Si quieres enterarte de esta y otras noticias, ingresa a la página amqueretaro.com o citelevisión.com. O también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook o Twitter. Esto fue lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias. Hasta la próxima.